forma más sencilla que nos presenta la estadística para comparar las medias de dos grupos es la diferencia. La diferencia de medias, ya sea con muestras grandes o muestras pequeñas, sirve básicamente para comparar medias. Eso es lo que vimos, ¿no es cierto? La comparación de medias se hace a través de la diferencia de las dos. Si yo quiero comparar varianzas, ¿me servirá ese método? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden el concepto. Yo comparé las medias a través de la diferencia, porque cuando esa diferencia es igual a cero, las medias son iguales. ¿Me servirá ese método para las varianzas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien? Rapidito. ¿Me servirá ese método para comparar varianzas? Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Yo creo que no, porque utilizábamos una combinación lineal para hacerlo con las medias, y si lo hiciéramos con las varianzas, las sumaríamos. Las varianzas siempre son aditivas. En otras palabras, yo nunca puedo sacar diferencia de varianzas porque siempre se suman. Por tanto, ese método no sirve para establecer alguna conclusión respecto a la relación que existe entre dos varianzas. No sirve para intervalos de confianza hacer diferencia. Intervalos de confianza para la relación de varianzas es esto, ¿no es cierto? Es muy sencillo el concepto, mis queridos jóvenes. Si yo divido 5 para 5, me da 1. Si divido 1000 para 1000, me da 1. Cuando dos valores son iguales, su cociente es igual a 1. Esa es la forma en que la estadística compara las varianzas, por el cociente entre las dos varianzas, llamado también relación de varianzas. ¿Sí? Entonces, las medias yo las comparo a través de la diferencia y las varianzas las comparo a través de cociente de las varianzas, llamado también relación de varianzas. Entonces, la relación de varianzas muestral, ¿no es cierto? La muestral ustedes van a tener que es, ¿no es cierto? S cuadrado, S minúscula, S cuadrado de la población 1, dividido para la S cuadrado de la población 2, ¿no? Este es el estadístico muestral de la relación de varianzas. S cuadrado de 1 dividido para S cuadrado de la población 2. Ese es el estadístico al que estamos haciendo referencia, ¿no es cierto? La relación de las varianzas. Regálame un número, por favor. Hasta el 38 está. ¿Yo? Dame un número, por favor. 37. Kevin Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo te va? Kevin Sebastián, buenas. Kevin, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Kevin Sebastián León, ¿estás en lista? ¿Estás presente? Solo no me contestas nomás. Bueno. Steve Paul, ¿cómo te va? Buenas tardes, profe. Hola Steve, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Rapidito. Bien, aparte del frío, todo normal. Y claro, los lunes siempre serán detestables, peor con este frío. ¿No es cierto? Steve, cuénteme una cosa. ¿Cuál es la distribución muestral de la varianza? Fisher. Me estás adivinando, ¿verdad? Porque Sí. ni te he presentado Fisher todavía. Ok, tienes prueba este viernes, no vas a estar adivinando la prueba. Porque yo sin adivinar te voy a poner cero. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Dame un número. 10. Vanessa Montserrat, ¿cómo estás? Buena tarde.
Vanessa, buena tarde. Parece que tienes dificultad de conexión o soy yo. ¿Sí me escucha el resto? Carol, Catherine, ¿me escuchas? Sí, Sí me escucha. Ok, entonces Vanessa tiene dificultades. Carol, a ver, ya llegó 3 días después la Vanessa, ¿no es cierto? A ver, tienes problemas de conexión, Vanessa. Esperemos que tu conexión mejore. Mientras tanto, Carol, ya que estás por estos lados, cuéntame, ¿cuál es la distribución muestral de la varianza? es la chi cuadrado. ¿Y cuál es la fórmula del estadístico chi cuadrado? Del estadístico. Sí, del estadístico. Estadístico. eh, Carol, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿A qué te dedicaste? a hacer otros deberes. Bueno, véale nomás usted si es que está ocupada. Tienes prueba esta semana. Qué pena que no hayas usado el fin de semana para esto también. Mano alzada, ¿cuál es la fórmula del estadístico chi cuadrado? Caterina Alexandra, buenas tardes. Buenas tardes, dije n-1 por s cuadrado sobre... Correcto, correcto, ¿no es cierto? Estás diciéndome tú esto, ¿no? Chi cuadrado es igual a nu grado de libertad por s cuadrado, y disculpen la mala letra, y estoy cogiendo el tino a este mousepad, sobre sigma cuadrado. ¿Estoy en lo correcto, Catherine? Sí, Inge. ¿Qué dices tú? Claro que sí, porque n-1 es igual al grado de libertad, ¿no es cierto? Ahora pensemos en esto. Si yo tengo que comparar dos varianzas diferentes, de dos poblaciones diferentes, y divido cada chi cuadrado de la población de la una dividida para la población de la otra, y también para su grado de libertad, obtengo este estadístico. Yo estoy comparando dos poblaciones, mis queridos jóvenes. Y si divido el cociente de 2 chi cuadrado para su grado de libertad, obtengo este estadístico. Repito una vez más, yo tengo chi cuadrado 1 y tengo chi cuadrado 2. Si divido chi cuadrado 1 para sus grados de libertad y le pongo sobre chi cuadrado 2 para sus grados de libertad, obtengo esta formulita de aquí. Este estadístico también, que se llama, o es el estadístico de Fisher, ¿no es cierto? El estadístico de Fisher, mis queridos guaguas, sigue a la distribución de Fisher-Schneeberger, ¿no es cierto? Porque fueron los dos quienes desarrollaron esta distribución prácticamente de una forma simultánea, así que más fácil es atribuirles la autoría a los dos. La distribución de Fisher-Schneeberger, entonces, es la distribución muestral de la relación de varianzas. La distribución de Fisher-Schneeberger es el cociente, entre dos distribuciones chi cuadrado divididas para su grado de libertad. Eso es todo lo que tenemos, y fíjense ustedes, mis queridos jóvenes, la distribución que les acabo de señalar tiene unas características muy similares a la distribución chi cuadrado. Obviamente, si es el cociente de dos de ellas, obtenemos esto, y una vez más, obtenemos una función matemática detestable, horrible. ¿No es cierto? Que está en función que se estructura de acuerdo con la función gamma y los grados de libertad de las dos poblaciones que vamos a comparar. Una vez más, en el dominio de función, ustedes pueden ver que la función es asimétrica, que nace en cero. Tiene forma o una forma muy, muy parecida, mis queridos jóvenes, a la distribución chi cuadrado, ¿sí? La distribución F tiene esta formita. Y una vez más, no solo que depende
de 1 grado de libertad, depende de 2 grados de libertad. ¿Sí? Observen, por favor. Una vez más, la distribución F, les decía, depende de 2 grados de libertad, no de uno solo. Observen, ¿no? Se les dice grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador, así, de genérico. Como estoy hablando de una relación de varianzas, el grado de libertad se le dice del numerador o del denominador, nada más. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la curva roja, los grados de libertad de las dos poblaciones de comparación son 1. Y si nosotros nos vamos a la curva azul, el grado de libertad del numerador es 5 y del denominador es 2. Y la curva gris, que prácticamente parece una curva normal, tiene grados de libertad 100, tanto en numerador como en denominador. ¿No es cierto? Una cosa más. Bueno, vamos un poquito en orden para ir conversando de este tema, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa que es súper importante, mis queridos jóvenes, y es que cuando usamos la distribución de Fisher, es importante, ¿sí? Es importante cuál va en el numerador y en el denominador. Por eso se dice, mis queridos jóvenes, observen lo que voy a escribir, que F de Nu1, numerador, disculpen la mala letra, Nu2, es diferente a F de Nu2, Nu1. Esto quiere decir que el valor y la forma de la distribución depende de qué grado de libertad coloco en el numerador y qué grado de libertad coloco en el denominador. En otras palabras, depende el orden en que yo establezco los grados de libertad. ¿De acuerdo? Esta es una propiedad súper importante de la distribución chi cuadrada. Otra de las cosas que podemos ver, por ejemplo, mis queridos jóvenes, es la que sigue, ¿sí? Debemos pensar en que en la medida en que crece más la distribución, en que los grados de libertad aumentan, pues la distribución empieza a acampanarse más, a tomar mayor forma de campana, como vimos hace un momento, ¿no es cierto? Observen esta comparación básica, ¿sí? Fíjense ustedes, la línea negra corresponde a grados de libertad para 6 numerador, 10 denominador, y la campana empieza a tomar forma más simétrica cuando los grados de libertad son 10 y 30, respectivamente. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Siempre hay que tener en cuenta las dos cosas más importantes que acabamos de decir ahorita, ¿no? Mientras más grande es el grado de libertad de ambos, la curva empieza a tomar forma de campana simétrica. Y también hay que recordar que el valor de la distribución depende de cuál de las dos muestras la vamos a tomar en el numerador y cuál de ellas vamos a tomarla en el denominador. Cuando nosotros tomamos en cuenta esta última propiedad, hay una consideración súper importante. No se olviden de esto, me estaba olvidando, ¿sí? Recuerden ustedes que nosotros una vez más podemos hablar de la notación z de alfa, perdón, f de alfa sería aquí, no z, la costumbre, ¿no es cierto? Y yo puedo decir que si yo tengo una distribución f, ¿ok? Yo puedo colocar, y aquí corrijo yo a mano lo que está, el texto que saco, puedo tener f de alfa sobre 2, aquí, y puedo poner alfa sobre 2 en una cola, y en la otra cola también. En este caso el gráfico no lo tiene, pero no importa. En la otra cola, otra área igual a alfa sobre 2. Esa notación es necesario tenerla en cuenta, ¿no es cierto? No se olviden de esto. Con el mismo concepto,
con el que nosotros hemos trabajado Z, hemos trabajado T, hemos trabajado chi cuadrado, pues puedo colocar un área alfa en los dos extremos de la distribución y verificar qué pasa en esa zona. Para escribir o estructurar el intervalo de confianza para la distribución chi cuadrado, Jorge, cuénteme, para la distribución F, perdón. Le quería preguntar, cuando la forma acampanada que toma la distribución, cuando los grados de libertad crecen, ¿es porque también crece n? Siempre. El concepto es general para todas las distribuciones, ¿sí? En la medida en que el tamaño de la muestra es más grande, recuerda, la mayor parte de las distribuciones tienden a ser simétricas y esta no es la excepción. Obviamente, si tú regresas a este gráfico, observa con atención, por favor, ¿sí? En el gráfico primero que les puse, este de aquí. Observa la forma de las campanas, bueno, de las curvas, y observa lo asimétricas que son mientras las muestras son pequeñas. Pero cuando ya tengo muestras de tamaño 101, fíjate tú, ¿sí? Pues ya aparece una campana bastante simétrica, ¿no? Entonces lo que tú dices es verdad. Tiende a una función simétrica en la medida en que las muestras son más grandes. Eso es correcto. Cuando nosotros hablamos, volvamos al punto en donde nos encontrábamos. Preguntas antes de seguir. ¿Preguntitas? Yo vuelvo al punto donde nos encontrábamos, mis queridos jóvenes, y para estructurar la fórmula del intervalo de confianza para la relación de varianzas, permítanme un segundito. Decía que para estructurar eso hay que tener en cuenta una identidad que antes era más útil, pero sigue siendo muy, muy bonita. ¿Cuál es la relación que existe entre las dos distribuciones recíprocas? O sea, ¿qué relación existe entre estas dos distribuciones? Es lo que quiero decir, ¿no? Está claro que estas dos son diferentes, pero ¿cómo les hago o les estructuro una relación entre las dos? Pues muy sencillo, mis queridos jóvenes. Existe esta relación de F con alfa, fíjense ustedes, ¿de acuerdo? Nosotros podemos señalar que F de 1 menos alfa sobre 2 para nu 1, nu 2 es igual al inverso de F de alfa sobre 2 para nu 2, nu 1, ¿de acuerdo? Esta identidad, porque es una identidad demostrable, nos va a servir en la fórmula que vamos a desarrollar. Es una identidad que relaciona las dos distribuciones, no son recíprocas, son conjugadas desde el nombre correcto, ¿sí? Fíjense ustedes, mis queridos jóvenes. F de 1 menos alfa sobre 2 para la distribución nu 1, nu 2 es igual al inverso de 1 sobre F de alfa sobre 2 para la distribución nu 2, nu 1. Esto, mis queridos jóvenes, entonces nos va a permitir trabajar de esta manera. Observen, por favor. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con chi cuadrado. Tengo una distribución F y voy a dejar un área alfa sobre 2 en ambas colitas, cada una en ambas colas, ¿no es cierto? Alfa sobre 2 a la derecha, alfa sobre 2 a la izquierda. F de alfa sobre 2 y F de 1 menos alfa sobre 2 marcan el límite del área entre los dos, que sería 1 menos alfa, ¿no es cierto? Entonces, mis queridos jóvenes, recuerden ustedes, si yo saco aquí una F cualquiera, ¿no es cierto? ¿Cuya fórmula cuál era? La fórmula era sigma cuadrado de 1 por S cuadrado de 2 sobre sigma cuadrado de 2 por S cuadrado de 1, la fórmula que vimos arriba, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros podemos escribir nuevamente un intervalo de estas características. ¿Cuál es la probabilidad de que mi estadístico F se encuentre entre los dos límites? Esto, ¿no? Fíjense ustedes. ¿Cuál es la probabilidad de que mi estadístico F, este F que está aquí, se encuentre entre los dos límites? Esa probabilidad es igual a 1 menos
alfa, ¿no es cierto? Hicimos algo muy similar con chi cuadrado, ¿no? ¿No es cierto? Y lo único que yo voy a hacer en este caso es, nuevamente, dejar mi parámetro poblacional, sigma 1 sobre sigma 2 al cuadrado, al medio de la desigualdad. Observen esto, por favor. Observen, por favor. Lo único, una vez más, solo manipulo la desigualdad para que en la mitad de la desigualdad me quede sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado. ¿Sí? Eso es todo lo que está hecho aquí. Como les decía yo en la clase pasada, ahí recurro a su espectacular conocimiento y desarrollo de la matemática, ¿no es cierto? Ustedes manejan muy bien esto y les queda muy claro que tengo que para operar desigualdades tengo que operar nuevamente subir y bajar términos, cambiar el signo de la desigualdad cuando sea necesario. Además, aquí vamos a hacer una cosa. Sí, observen por favor, mis queridos jóvenes. Observen esto por favor. Yo utilizo la identidad que les planteé hace un momento. Si yo utilizo la identidad que les planteé hace un momento, puedo transformar esta partecita de aquí, esto de aquí, lo puedo transformar en esto de acá, solo aplicando la identidad que les planteé hace un rato, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, por favor, cómo cambia la desigualdad en función simplemente de aplicar esa identidad. Para no hacer el cuento muy corto, mis queridos guaguas, un intervalo de confianza para la relación de varianzas queda estructurado de esta manera. ¿Sí? Ese es un intervalo de confianza para la relación de varianzas. ¿Ok? Si ustedes están siguiendo la lógica de todo lo que hemos estructurado, quedará claro para ustedes que este intervalo también responde a ciertas limitaciones, o mejor dicho, el uso de esta distribución para construir el intervalo responde a las mismas limitaciones de chi cuadrado. Y la limitación de chi cuadrado era básicamente que la muestra debe provenir de una población normal, por tanto, aquí también. Ambas muestras deben provenir de poblaciones aproximadamente normales para poder aplicar la distribución f de Fisher. Lo mismo que chi cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, siempre que utilicemos la distribución f, hay que verificar normalidad previamente. ¿De acuerdo? Antes de seguir, preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Catherine, cuénteme, ¿cuál es su inquietud? Inge, por si acaso si tengo una muestra que no es normal y la otra sí. Ok. El método de Fisher tiene una particularidad muy interesante. Bueno, en general, todos los métodos, de otra forma. Cuando tú haces estadística, los supuestos de los modelos están ahí porque quienes desarrollaron el modelo salieron de ese tipo de supuesto. Ahora, en la realidad, el supuesto de normalidad, o dicho de otra forma, la prueba T es muy robusta ante el supuesto de falta de normalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando usas T, a veces puedes obviar
el supuesto de normalidad y seguir aplicándola igual. Eso no pasa con la prueba F, Kate. La prueba F no es robusta. ¿Qué quiere decir? Que los resultados sufren mucho cuando una de las dos muestras no es normal. Por tanto, ahí depende de cuánto quieras equivocarte. Si quieres equivocarte, pues obvia los supuestos. Mis disculpas. Si quieres equivocarte, pues obvia los supuestos. Y si no, pues cumple con los supuestos. Todo depende de qué tan cauto seas el rato de usar estadística. El hecho es que la prueba F, cuando tú no cumples los supuestos, se equivoca mucho. ¿De acuerdo, Carmen? Y cuando hablamos de supuesto, hablo de las dos muestras, no de una sola de ellas. A la prueba T no le pasa tanto eso. Eso le pasa más a la prueba F. ¿De acuerdo, Catherine? Jorge. Cuando nosotros utilizamos esto, partimos del hecho de que ya conocemos las varianzas poblacionales. A ver, ¿en dónde? A ver, Jorge, conceptúa. ¿Qué está calculando usted? ¿Un intervalo de confianza para qué? Para Converse la conmigo, Jorge. A varianza. ver, las relaciones de varianzas. ¿Cómo las vas a conocer? Pues dijo. Perdón, estoy un poco perdido. Si por definición lo que tú estás haciendo es buscar un intervalo en donde esté el valor real del parámetro. Este concepto no cambia, Jorge. Cuando tú construyes un intervalo para la media, no conoces la media. Cuando tú construyes un intervalo para la diferencia de medias, no conoces la diferencia de medias. Si construyes un intervalo para las proporciones, no conoces las proporciones. Si yo construyo un intervalo de confianza para la diferencia de varianzas, es que no conozco la relación de varianzas, perdón. Si tú ves la ecuación, que de pronto es lo que te confunde. Jorge, esto no es cálculo, pues. La parte que se calcula de este intervalo es de esta parte, límite inferior del intervalo, y esta parte, límite superior del intervalo. Y lo que te dice es, en la mitad está la relación poblacional de varianzas. Perdón, la relación de varianzas poblacionales. Lo del medio no se calcula, pues Jorge, es lo que estás buscando. ¿Sí? Creo que por ahí está tu confusión, ¿verdad? Sí, por ahí mismo. Claro. Pero lo mismo es en chi cuadrado. Si tú te fijas la fórmula del intervalo para chi cuadrado, para la varianza, me deja la varianza en la mitad de la desigualdad. Pues, precisamente es la inquietud, la incógnita. Ahora, recuerden que estos intervalos no son simétricos, porque las funciones no lo son. Ni f ni chi cuadrado son simétricas. Por eso no escribimos más menos, como los intervalos de la media, ¿no es cierto? De pronto tu confusión es que como en la fórmula ves dentro de la desigualdad, los sigmas dices, debo conocerla, no, pues es precisamente donde en ese intervalo donde van a estar los valores de sigma verdaderos. ¿Está claro? Sí, mucho más claro. Gracias. Listo. Vamos a ver un ejercicio para entenderlo, ¿no? La clase pasada, no sé si resolvieron el ejercicio del intervalo para la varianza. Esperaría que lo hayan hecho, por lo que veo, no, porque si hay esas preguntas quiere decir que no completaron los cálculos. Pero vamos con esto.
¿Estamos avanzando o seguimos copiando? Todavía estamos copiando, Inge. Muchas gracias, Yulisa. ¿Podemos continuar, por favor? ¿Quién le falta terminar de copiar? ¿Listo? Entonces avancemos, por favor. Avancemos. Recuerden ustedes que lo que tenemos que hacer es estructurar un intervalo de confianza. Observen con la fórmula una vez más, ¿no es cierto? Y fíjense que no es tan difícil, ¿no? Dice aquí que yo necesito las desviaciones muestrales, bueno, las varianzas muestrales, perdón, S1 y S2 al cuadrado cada una, y necesito el valor del estadístico F al nivel de confianza especificado para NU1, NU2 y para NU2, NU1. Se acabó, ¿no es cierto? Eso quiere decir, en otras palabras, que yo necesito las desviaciones muestrales y necesito tener a mano una forma de calcular los valores de F, ¿verdad? Así como en la diferencia de medias, para que sea más fácil, se cogía a X media como el valor de la media muestral más grande. Aquí escogemos a S1 como el que tenga la varianza más grande, ¿sí? Esa es la forma. En serio, nadie me va a decir nada. Ya puedo empezar a escribir como loco el intervalo, en serio. Debería hacer algo antesito de eso. ¿Qué debería hacer? Pamela. Verificar normalidad. Ok, hagámoslo por favor. Verifiquemos normalidad, Pamela. ¿Cómo lo harías? Bueno, como Pamela ya me dio la respuesta, a ver, ¿cómo verifico normalidad? ¿Quién me dice? Mano alzada nuevamente, cualquiera. Lo que Pamela me dice es muy acertado. Debo verificar normalidad, pues. Lo primerito. No se olviden, si se lanzan a la ciega a calcular, a la ciega les pongo 0. A ver, ¿cómo verifico normalidad? ¿Alguien? Anthony. Buenas tardes, Jem. De los datos, hacer un diagrama de caja y bigotes y verificar si no hay datos atípicos, y con el sesgo de Ya. kurtosis, el Coeficientes de sesgo y kurtosis. sí, el coeficiente de sesgo estandarizado, verificar si está dentro del intervalo de -2 y 2. Ok, hágalo. Es que no se tienen los datos de las 15 y 12 muestras. Correcto. No puedes verificar normalidad si no tienes los datos. No es suficiente con que me den los valores de los estadísticos. En este caso, como está planteado,
es imposible construir el intervalo. ¿Por qué? Porque cuando uno solo cuenta con el valor del estadístico y no cuenta con todos los datos, no tiene idea de la forma de los datos. Por ende, no se puede verificar normalidad en este caso. Por tanto, no pueden usar la herramienta de la que estamos hablando. Aquí la respuesta era no se puede, porque no tengo los datos para verificar normalidad. Así de sencillo es. ¿Sí? No se trata de lanzarse como loco a escribir el intervalo. ¿Sí? Si ustedes se lanzaban como locos a escribir el intervalo, ya les dije yo, como loco les ponía cero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esto, después, la primera respuesta es no puedo. Así que para poder caminar hacia adelante, en este ejemplo, vamos con esto. Supongamos que el análisis de datos señaló un comportamiento aproximadamente normal de ambas muestras. Ahí sí podemos hablar de construcción de un intervalo, porque se supone que alguien más ya lo hizo y me dijo, normal, continúa, ambas son normales. Como bien preguntaba hace un rato, creo que fue Pamela, no, fue Catherine, me parece. Las dos deben ser normales, no una sola. Si una de las dos no es normal, no se puede continuar con el método. Y ahí sí, ¿no es cierto? Pues es sencillo. Fíjense ustedes, vamos viendo en orden. Les decía, S1 tiene que ser la que tenga mayor valor de estadístico muestral. Fíjense ustedes, en la estación 1, dice la desviación estándar es 3,07. Y en la estación 2, la desviación estándar es 0,8. Por tanto, sí, estamos diciendo que S1 es igual a 3,07 y S2 es igual a 0,8, ¿no? ¿De acuerdo? Así que esto de aquí, bueno, obviamente hay que elevarlo al cuadrado, esto está listo, esto está listo, y si ustedes observan al otro lado, esto está listo y esto está listo. Lo que sigue, lo que me pide esto es que yo calcule a qué grado de confianza dije, a qué nivel. 95, ¿no? El clásico 95. Yo necesito identificar con software, con tablas, con calculadora, como ustedes lo quieran, F, y aquí son dos paréntesis. 0,025, que es alfa sobre 2, ¿no es cierto? ¿Y para qué grados de libertad? ¿Cuánto vale la muestra? ¿De qué tamaño es la muestra 1? Dice 15. ¿Y de qué tamaño es la muestra 2? 12, ¿no es cierto? Por tanto, 14, 11, ¿no es cierto? Grados de libertad. Eso es lo que yo necesito en la izquierda. Observen, aquí. Pero en el otro lado, en cambio, necesito, observen ustedes, F de 0,025, pero ya no de 14, 11, sino de 11, 14. 1. ¿Se acabó? Tengan la bondad. Software, calculadora, tablas, lo que quieran, pero busquen ustedes mismos. Excel, Tab Graphics, Minitab, R, Stata, SPSS, lo que ustedes prefieran, pero háganlo.
¿Alguien? Sugerencia, si ustedes están trabajando en Excel, utilicen la función inversa de Fisher de cola derecha. Es la más fácil para sacar esto. Jorge, ¿cuánto te sale el primer valor? Creo que lo utilicé el de con la izquierda, pero me No salió importa. el de La la lógica es la izquierda, misma. 3,36. Ok, puedes usar el de cola izquierda, el de cola derecha. Más fácil es con el de derecha, pero lo que yo te digo es, da lo mismo siempre y cuando seas consistente en lo que haces. Catherine Alexandra, ¿estás de acuerdo con ese valor? Sí, Inge, sí me salió ese valor. ¿Y el segundo cuánto te sale? 3,09. Sí. Correcto. Yo también los acabo de calcular. Por favor, les invito a que obtengan esos valores, a que lleguen a esos valores. Amanda, ¿qué pasó? Ah, sí, para corroborar que también sale esos valores, sí me salió a mí. Sí te salió, me alegro, listo. Fíjense ustedes, no es difícil, esto es rápido como software, ¿sí? Insisto, ustedes tienen que buscar la función, si es que estaban haciendo en Excel, la función chi cuadrado inversa. Si usan la de cola derecha o cola izquierda, ya es cuestión de ustedes, cuestión de cada uno. Pero ahí nomás está, ¿no? Y ya pues el resto es cuestión de reemplazar en las fórmulas, ¿no? Perdón, en la fórmula. Este primer valor, ¿verdad? Es acá. Y este segundo valor es acá. Listo. ¿Cuánto es el límite inferior del intervalo, por favor? ¿Cuánto es el límite superior del intervalo? Tengo Jorge. El inferior me dio 5,72 y el superior 59,43. 5,72 a 59,43, ¿me dijiste? Sí. A 59. Si quieres, para entenderle de acuerdo con esa nomenclatura, tendríamos que escribir así. 5,72 menor que 59, ¿cuánto? 43. Sí, ¿Sí era? 43. Ya. O sea, claro, si yo quiero escribirlo de acuerdo con la nomenclatura para que veas que realmente nunca es que voy a usar a calcular sigma 1 cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado, la desigualdad queda así, ¿no? De chueco, pero bueno, la idea es esa. Así es la cuestión, ¿no? Eso es. Catherine, cuénteme, ¿no te salió lo mismo? ¿Cuánto te salió, Catherine? Me queda 4,38 y 45,50. Repiten, por favor, una vez más, alguien más que me ayude con ese cálculo. 4,38, 45,50. Jorge me dijo otros valores. Verifiquen alguien, por favor. Catherine me dijo 4, ¿cuánto? 4,38. Basta. Catherine, el superior. 45,50. A ver, Sí, verifiquemos. eso, Jorge me profe. dijo otra. Ya listo, te equivocaste, Jorge. Ok. Sí, Es muy sencillo, ¿no? Si yo quiero un intervalo de confianza, ya no para la relación de varianzas, sino para la relación de desviaciones estándar, saco la raíz, saco la raíz, saco la raíz, ¿verdad? ¿Cuánto sale el intervalo para la relación de desviaciones de estándar? Cuestión de sacar las raíces nomás, ¿no? ¿Quién me ayuda, por favor? Amanda.
Para 4.38 sale 2.09. Para Ujú. 45 sale 6.74. Ok. Observen, por favor. Vamos ahí. Sigma 1 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado. No, perdón, aquí ya no es cuadrado, solo es sigma 1 sobre sigma 2. Porque ya le saqué la raíz. Ok. ¿Quién me quiere reportar el resultado? Rapidito. El hecho de que la distribución sea asimétrica implica que ya no tengo que reportar un error estándar, porque aquí no hay un tamaño de semi-intervalo. A ver, ¿cómo reportaría esto? Vamos, anímense, por favor, hay que hacerlo. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo reportaría? Cualquiera de los dos, la varianza, la relación de varianzas o la relación de desviaciones. Ok, espérenme un ratito más, Jorge. ¿Alguien más, por favor? Es un curso de 45 gentes. Estoy trabajando con 3. ¿Cómo reportaría eso? Catherine, regálame un número, por favor, porque esto no es de Dios. Regálame un número. El 6. Sebastián Eduardo Ayala, buenas tardes, ¿cómo estás? Sebastián, Buenas tardes, profe. ¿cómo estás? Por favor, ayúdame reportando el intervalo. Ya, sería para el... Aquí está. No sé cómo hacerlo, profe. ¿Qué te puedo decir? Te agradezco la honestidad, hijo. Estás fregado así a la puerta de una prueba. Te va a dar duro la prueba. Dame un número. El 10. Vanessa Monserrat, ¿cómo estás? ¿Ya está mejor tu audio? Esperemos que sí, si no me voy con alguien más. Ahí me escucha mejor. Está mucho mejor, Vanessa. Cuénteme, reporte el resultado, por favor. Podría ser que con un intervalo de confianza del 95%, ¿puedo reportar la desviación o la varianza? Cualquiera. Ya, con un nivel de confianza del 95%, el valor que existe entre las relaciones de las desviaciones estándares, de la concentración de compuestos de las estaciones 1 y 2 se encuentra entre 4.38 y 45.50. Bueno, me mezclaste desviaciones de estándar con varianzas, ¿no es cierto? Porque, Perdón, de 2,09 a 6.74, perdón. con un nivel de confianza del 95%, el valor real o el valor verdadero de la relación de las desviaciones de estándar de la concentración de compuestos organoclorados en las estaciones 1 y 2 del río Mira se encuentra entre 2,09 y 6,74 miligramos sobre litro. Así es, ¿no? Guaguas, el reporte debería ser lo más simple, porque el reporte es repetir como loritos lo que está ahí, ¿no es cierto? El uso del valor es lo que me interesa. Cuénteme, Amanda, ¿cuál es su pregunta? Una pregunta, Inge, en el reporte también iría que, o sea, nos salió que no se puede aplicar la distribución normal. No, porque ya puse un supuesto, Amanda. Para resolverlo yo claramente puse este supuesto. A ver, Amanda, si es que usted no puede aplicar la distribución normal, no tiene que calcular nomás. No tienes que reportar nada porque no tienes que hacerlo. ¿Me entendiste, Amanda? Es por eso que precisamente yo les puse este textito. Observe, no te fijaste cuando les puse esto. No, Inge, es que mi internet está un poquito más. Eso no vi, Inge. Pero sí pegué y lo dije. Si no, no estaríamos calculando, Amanda. Cuando no puedes hacerlo, no puedes nomás. No es que hago y le reporto por si acaso, verán. ¿Qué pasa? Que eso suele ser un razonamiento de ustedes.
Chuta, ¿cómo será? Aquí habrá que ver si son los datos normales o no. Voy a hacerle por si acaso. 0 les pongo, ¿sí? Y al revés también, cuando verifican sin tener que hacerlo, 0 les pongo, ¿sí? ¿De acuerdo? No se olviden. Entonces, una vez más, el uso de este intervalo es el que interesa. Hay que darle una interpretación muy parecida a lo que se hace con la diferencia de medias. Entendamos, ¿sí? Recuerden una cosa. Lo que nos está diciendo este intervalo de aquí, este intervalito de aquí que tenemos, ¿no es cierto? Tomemos solo el de la desviación estándar, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo este intervalo? Recuerden, yo estoy dividiendo sigma 1 para sigma 2. Si sigma 1 y sigma 2 fuesen iguales, esa división sería igual a 1. Pero si el valor es mayor que 1, quiere decir que siempre sigma 1 es mayor que sigma 2, ¿sí o no? Obvio. ¿Por qué? Siempre un cociente, cuando el numerador es mayor, siempre el numerador es mayor que el denominador, pues, ¿no es cierto? Lo que nos quiere decir aquí entonces es que sigma 1 es mayor a sigma 2 entre 2,09 veces a 6,74 veces. Claro, ¿no es cierto? ¿Qué es un intervalo de confianza una vez más? Es una zona de la variable en donde se encuentra el valor verdadero del parámetro. Por tanto, este intervalo nos está diciendo, una vez más, que sigma 1 es mayor que sigma 2 al 95% de confianza. ¿Sí? Si el intervalo pasase de menos 1, de un número menor que 1 a un número mayor que 1, no tendríamos certeza de cuál es mayor. Algo parecido a lo que hice con la media y lo voy a hacer una vez más para que se entienda mejor. ¿No es cierto? Si yo tengo un intervalo, por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos un intervalito. ¿En dónde o en el cual? Por ejemplo, el 1 esté aquí. 1 esté aquí. Y por decir algo, aquí este es 0,6. Y por decir otro algo por acá, está, qué sé yo, un 4,5. Este intervalo me indica, muy parecido a lo que ya dijimos con la media, me indica en esta zona que sigma 2 es mayor que sigma 1, ¿sí? Aquí, sigma 1 menor que sigma 2. En este intervalo, en esta parte de acá. Pero en el otro lado me dice lo contrario. En esta parte de aquí me dice que sigma 2 es menor que sigma 1. ¿Cierto? Y en el justo en el 1, justo aquí en el 1, justito aquí, pudiera ser que sigma 1 y sigma 2 sean iguales. Por tanto, mi intervalo que pasa de un valor menor a 1 a un valor mayor a 1 no me permite concluir cuál de las dos desviaciones de estándar o varianzas en este caso es mayor. En nuestro ejercicio en particular, sí. ¿Por qué? En nuestro ejercicio en particular, sí. ¿Por qué? Porque el intervalo empieza en 2,1 y termina en 6,7. Siempre, sigma, el que está en el numerador, sigma 1 va a ser mayor que el que está en el denominador. ¿Preguntas? Ok, jóvenes, para resumir lo que estamos conversando. Hemos estudiado por lo menos 7 estadísticos muestrales y su relación en intervalos de confianza con los parámetros poblacionales. Vamos a ver cuáles fueron. Media en muestras grandes. Media en muestras pequeñas. Diferencia de media en muestras grandes. Diferencias de medias en muestras pequeñas. Proporciones
diferencias de proporciones, varianzas, relaciones de varianzas. 8 hemos estudiado. Claro que a ustedes les pedí que consulten 2 de estos 8. Espero que ya lo hayan hecho, porque son parte de la prueba. ¿Sí? Todos los cálculos que acabamos de hacer, el software los hace así. Si eso no es un misterio. Todos estos intervalos de confianza, cualquier software los calcula. Les sugiero que coordinen una tutoría con las ayudantes para que les enseñen cómo hacer esto vía software. Porque como les dije, el cálculo es lo de menos. La interpretación es la que me interesa. Y de todas maneras, lo mismo que les dije en el deber, si en la prueba va esto, el software a ustedes les va a permitir verificar su cálculo, porque yo pido cálculo manual para esto. ¿De acuerdo? Verán qué les estoy diciendo. Así como está en la prueba, en el deber, ya vieron cómo dice en el deber, ¿no? Usted haga a mano. Si quiere hacer algunas pruebas, si quiere calcular algunos estadísticos, use software. El intervalo a mano, ¿no es cierto? Y si va a usar software, solo le sirve para comprobar. Esta parte es así. Pero para verificar, el software es una calculadora rapidísima en este caso. Coordinen tutoría con las ayudantes, por favor. ¿Sí? La prueba es el día viernes. ¿A qué horas? Eso es lo que vamos a definir con los dos paralelos. ¿De acuerdo? La prueba es el día viernes. ¿Ok? ¿Alguna inquietud antes de seguir? Cinco minutos de pausa, por favor.
La primera parte de la unidad en la que estamos caminando, mis queridos jóvenes, implicaba poder estimar el valor de parámetros poblacionales en función de lo que las muestras nos digan. La estimación estadística no es más que eso, pero la estimación de estadística está muy de la mano con algo que se llama decisión estadística, ¿sí? Si no, fíjense ustedes, ¿verdad? Pensemos en los dos ejemplos de las diferencias de medias, por un lado, y de la relación de varianzas, por otro lado. ¿Quién me recuerda el ejemplo de diferencia de medias que estudiamos o que revisamos en clase, por favor? ¿Quién me recuerda el ejemplo de diferencia de medias que revisamos o que desarrollamos en clase para ver ese intervalo? ¿Quién me recuerda, por favor? Marco Charles, cuéntamelo todo. Buenas tardes, Inge. Se trataba sobre los dos tipos de motores. Ya, ok. Me parece súper pertinente. ¿Me puedes recordar un poquito más, por favor, a qué se refiere a qué nos referimos con eso de los dos tipos de motores? Se refería al rendimiento de millas por galón. Ya, ok. Dime, ¿cuál comprarías tú? Bueno, según el resultado que tuvimos, era más factible el del motor B, ¿Por qué? porque porque la diferencia de medias nos decía que que el rendimiento de B era más aceptable. Siempre era mayor que el de A. Sí, Correcto. Marco nos acaba de señalar el mejor ejemplo de cómo la estadística puede servirnos para tomar decisiones. En el caso de ese ejercicio, habíamos visto que queríamos comparar los dos motores, a ver cuál me compro, por último, ¿no es cierto? Y la prueba nos demostró, más allá de la aparente diferencia que pueden mostrarnos las muestras, nos demostró mediante el intervalo que la media del motor B siempre era, al nivel de confianza que trabajamos, mayor que la media del motor A. Por tanto, eso quiere decir que siempre el motor B iba a tener más rendimiento comparado con el de A, lo que hace que alguien que va a adquirir el vehículo decida adquirir el vehículo B, ¿sí o no? La estadística sirve mucho para las decisiones. En el ejemplo que acabamos de ver, en cambio, ¿no es cierto? Tengo dos puntos en donde varía más la composición, la concentración de organoclorados. ¿En dónde varía más? La respuesta es en la estación 1, ¿no es cierto? Ahí no estamos hablando de media, sino de cuánto varía. La varianza o la desviación estándar son una forma de cuantificar cuánto varía, cuánto cambia, ¿no es cierto? Entonces quedamos claros que ahí, debido a que esa diferencia ese cociente, perdón, siempre es mayor que 1, pues es en la estación 1 donde más varía la composición en organoclorados. Son decisiones que se toman. Por ejemplo, ¿qué les parece si yo afirmo algo como esto? La precipitación del mes de enero del 2022 se encuentra en 430 milímetros. ¿Qué dicen ustedes? Yo ya no estoy con dudas respecto al valor del parámetro llamado media de la precipitación. Estoy afirmándolo. Yo estoy diciendo la precipitación es de 430 milímetros. ¿Qué les parece esa afirmación? Es que veo cómo llueve y digo, Diosito, cómo llueve, ¿no? A ver, pero más allá del tema, a ver, ¿qué les parece esa afirmación? Yo tampoco sé mucho de agua, de los volúmenes de precipitación. ¿Pero qué dicen? ¿Tendré razón o no? La verdad que no sé, lo que tendría que hacer es demostrarlo, ¿no? Entonces, la estadística para tomar decisión demuestra o trata de demostrar algo respecto a las afirmaciones que vienen de la mano
de las muestras, ¿sí? Entonces, mis queridos jóvenes, cuando nosotros hablamos de decisión estadística, lo que estamos diciendo es que vamos a tomar decisiones basadas en información. ¿De dónde proviene esa información? Del análisis de datos. Y ese análisis de datos, ¿cómo lo vamos a hacer? Con pruebas estadísticas. Si quieren que sea un poco más específicos, pruebas de inferencia estadística. Así. Es lo que vamos a hacer, a dar herramientas para poder decidir, no sobre la base de nuestra aspiración, de nuestra ojímetro, sino sobre la base de lo que la estadística nos diga. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué les parece esta afirmación, mis queridos jóvenes? Aunque ya la hemos usado hasta el cansancio, pero siempre sirve. La estatura de los estudiantes de ingeniería química del país es igual, verán, ya no estoy estimando, estoy dando un valor exacto, no estoy dando un intervalo, es igual a 1,67. Es una afirmación, ¿no? Yo estoy afirmando algo, y si yo quiero mantener esa afirmación, debo proporcionar evidencia de lo que acabo de afirmar. ¿O qué les parece? Las notas de estadística de los estudiantes, no de estadística, de gana me meto en asuntos delicados, hay ropita tendida. Las notas de termodinámica de todos los estudiantes de ingeniería del país tienen un promedio de 16,5. ¿Ya? Es una afirmación que necesita evidencia, ¿no? Para respaldarla. Yo puedo hacer afirmaciones respecto a eso, pero también, por ejemplo, puedo hacer afirmaciones de este tipo, mis queridos jóvenes. Puedo hacer una afirmación respecto a la proporción de defectuosos en un proceso industrial. El proceso industrial de la empresa XYZ, o la empresa XYZ fabrica, qué sé yo, perfiles de aluminio, y su proceso tiene una proporción del 2% de defectuosos. Es una afirmación, ¿no es cierto? O si no esta, en la misma empresa XYZ, el turno diurno es más productivo que el turno nocturno. ¿Qué les parece? ¿No es cierto? Eso se llama diferencia de producción. ¿Qué les parece esto? ¿No es cierto? Los candidatos A y B para alcaldes de Quito, que eso es lo que más cerca está, ¿no es cierto? Al momento tienen una diferencia de 15 puntos porcentuales en la intención de voto, ¿no es cierto? Digamos que un candidato es del Carrión y el otro es la Luisa Maldonado. Dios mío, ¿en qué manos estamos? Pero bueno, ¿no es cierto? Digamos que la diferencia entre los dos, yo afirmo que es 15%. ¿Qué les parece esta? Aunque ya hice algo parecido con el agua, ¿no es cierto? Oh, lo siento. ¿Qué les parece, no es cierto, este de aquí? Hasta el mes de enero de 2022. La media de la variación de la temperatura, ¿verdad? O la variación de la temperatura ha sido de 11 grados. ¿Sí? ¿Qué les parece esta en otros? Esta otra afirmación, y así yo puedo ir haciendo afirmaciones. ¿Qué les parece esta? No existe diferencia en la concentración de monóxido de carbono entre un punto en Lamarín y un punto en las Naciones Unidas. O no existe diferencia entre la variación de la concentración entre los dos puntos. Si ustedes empiezan a darse cuenta, mis queridos jóvenes, todo esto que acabamos de ver tiene que ver con algo que ya estudiamos, que tiene que ver con conocer el verdadero valor de un parámetro poblacional estadístico. Claramente, esto es P, esto es diferencia de medias, esto es diferencia de proporciones, esto es varianza,
y esto es relaciones de varianza, en los ejemplos que les estoy poniendo, ¿sí? Observen ustedes, ¿sí? Repito una vez más, ¿no es cierto? Estaba diciendo yo que esto es proporción, esto es diferencia de medias, esto es diferencia de proporciones, esto es varianza y esto es relación de varianzas, ¿verdad? En otras palabras, yo estoy haciendo una afirmación respecto al valor de un parámetro poblacional, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo afirmaciones respecto a los valores de esos parámetros. Ahora, ¿cómo distingo de si estoy hablando bonito o estoy hablando pendejadas? La estadística me va a dar la herramienta para ver si lo que yo afirmo es verdad o no. Entonces, mis queridos jóvenes, yo también puedo hacer una afirmación. Esta afirmación es adicional y ojo que nos va a ser muy útil. Yo hice ese montón de afirmaciones, ¿verdad? Hay otra que es súper importante. Yo también puedo decir, por ejemplo, los datos de composición o de los datos de concentración de organoclorados en la estación 1 del río Mira tienen comportamiento normal. Eso también puedo afirmarlo. ¿Qué tienen en común todas las afirmaciones que acabo de hacer? Todas deben ser respaldadas con evidencia, ¿cierto? Porque a la larga lo único que yo hice es lanzar hipótesis, ¿verdad? Todo lo que yo estoy lanzando ahorita son hipótesis. La proporción de defectuosos en esa empresa es 2%. A ver, es lo que usted dice. Todo es hipótesis y como yo estoy lanzando hipótesis respecto a parámetros poblacionales, lo único que les puedo decir, mis queridos jóvenes, es que una hipótesis estadística es una afirmación respecto a un parámetro o la forma de una población que debe ser objeto de prueba. En otras palabras, lo que usted está diciendo, confirme, digo, pruébelo, no compruébelo, pruébelo nomás, ¿sí? Yo estoy afirmando algo respecto a un parámetro o estoy afirmando algo respecto a la forma de una población y todo eso debe ser probado, ¿no es cierto? La nota media en termo en el país es de 16.5. Ah, pero pruébelo, ¿no es cierto? La distribución de los errores de la incertidumbre, a ver, ¿qué era esto? La distribución, ya me acordé. La distribución del rendimiento de los vehículos sigue una distribución Weibull. Eso es de un trabajo que recién hicimos en una tesis, ¿no? Ah, qué bueno, pruébelo. ¿Sí? Esta pintura se demora más en secarse, la pintura de la marca A se demora más en secarse que la pintura de la marca B. Pruébelo. Todas son afirmaciones que deben ser sometidas a prueba. Eso es una hipótesis estadística y por tanto, mis queridos jóvenes, lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a tomar decisiones usando pruebas de hipótesis estadísticas. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en la próxima clase, a interpretar las pruebas. Y a la siguiente de esas vamos a hacer diseño de pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, primera cuestión, entender claramente que la decisión estadística, hoy por hoy, la decisión estadística tradicional se basa en el uso de pruebas de hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Qué es una prueba de hipótesis? Es una afirmación respecto al valor de un parámetro poblacional o a la forma de una distribución. Y esta afirmación debe probarse de alguna manera. ¿De acuerdo? Verán que digo probarse, no comprobarse, ¿no? No necesariamente tiene que ser cierto lo que voy a someter a prueba. ¿Ok? A ver, ¿quién me hace? Rapidito, dos que tres ejemplos. Afirmaciones respecto a parámetros poblacionales. Cualquiera. Es lo más fácil de lo que estamos conversando. Afirmaciones respecto a parámetros poblacionales, por favor. Cualquiera. Rapidito. Tengo Jorge, ¿quién más?
A ver, Jorge, ayúdame que luego se me lanza alguien más. Ya, la vida media de la leche se encuentra entre 27 y 32 días. Mi estimado Jorge, cuando uno va a elegir, cuando uno va a hacer pruebas de hipótesis, le doy un único valor. Esa es la diferencia con los intervalos de confianza, donde yo daba un intervalo donde esté el valor verdadero. Ahora yo afirmo un valor. ¿Te fijas? ¿Quieres repetirlo? Entonces, la vida media de la leche son 31 días. Correcto. Ya. Esa es una afirmación. Personalmente yo creo que guardar una leche 31 días está mucho, pero es su afirmación. Y Jorge me lo está diciendo porque él de pronto sabe de leche. Él de pronto sabe mucho respecto a cómo conservar la leche. Y la leche que él produce en su granja, en efecto, dura 31 días. Lo único que le voy a decir es compruébalo, o pruébalo, perdón. Ok, ¿quién más? Jorge acaba de hacer una afirmación respecto a la media. Se acabó media. De otra, por favor. Rapidito. Ayúdenme. Otro parámetro, cualquiera. Jorge, dame un número. Amanda, gracias. Espérate, Jorge, ya levantaron la mano. Amanda, regáleme su ejemplo, por favor. Ya, el 80% de la población dispone de aparatos electrónicos para recibir clases online. Ok, esa es una afirmación respecto a qué parámetro, Amanda. Jorge hizo una afirmación respecto a la media. ¿Usted? Pues, igual, Inge. No es la media. ¿Qué pasó? No es la media. ¿Y cuál será, Amanda? Sería la... Amanda, estás a 2 días de dar una prueba y todavía no distingues la media de la proporción. ¿Qué problema? ¿No es cierto? Pues la proporción. Ella está haciendo una formación respecto a la proporción. ¿Verdad? Ok. No, tranquila, Amanda. No sé por qué ponerse nerviosa. El ejemplo me ayuda. Pero también si está mal, tengo que decirte que me preocupa que a 3 días de una prueba no distingas uno de otro, ¿no? Alguien más, por favor. Otro ejemplo. Se acabó media, se acabó proporción. A ver, rapidito. Ayúdenme, por favor. Jorge ya lo hizo para la media. Amanda lo acaba de hacer para la proporción. A ver, otra afirmación. A ver. Henry, Alexis, buenas tardes, hombre. Cuéntame, ¿cuál sería? Buenas tardes, profe. ¿Podría ser la variación de contenido de los sacos de arroz producidos por tal empresa es de media libra? ¿Podrías, dime tú? Es de media libra. Ok, Es una esa afirmación respecto a qué parámetro es, mi amigo. a la desviación estándar. Correcto, ¿no es cierto? Henry nos acaba de decir una afirmación. La variación en el peso de los sacos de arroz de la empresa Arroz Arnejo, ¿no es cierto? Por ahí vi una marca que se llama así. Es igual a 10 libras. Él está haciendo una afirmación respecto a la desviación estándar, y la desviación estándar en el lenguaje común se llama variación, se le dice variación, ¿sí? Entonces sí, es correcto. Uno más. Ya cogieron los que van simples, ¿no? Los simples ya cogieron. A ver, una diferencia, una relación, a ver, rapidito, rapidito. A ver. Jorge, no, pues Jorge, dame un ratito. Sebastián Eduardo, gracias. Buenas tardes, profe. Vine a redimirme. Me alegra. Dale, pues. Sí, a ver, sería que la diferencia de la concentración promedio de monóxido de carbono en el norte y sur de Quito. Claro, prácticamente me acabas de plagiar mi ejemplo que se llama pizarra, ¿no? Claro, tú estás haciendo diferencia de medias y yo hice relación de varianzas, pero ok, sí, es correcto. Uno se puede preguntar esto, ¿no?
¿En dónde hay más monóxido en el aire? ¿En la prensa, en las Naciones Unidas de 10 de agosto o en la Teniente Hugo Ortiz y con cuál cruza en el Quicentro? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Y en el Quicentro Sur, ya para no decir otra cosa. ¿Dónde hay más monóxido? Esa puede ser, ¿no? Uno puede decir, la contaminación por monóxido es mayor en el Quicentro Sur que en el Quicentro Norte, ya por decirlo algo. ¿Ok? Yo estoy diciendo que si son iguales la diferencia de medias de cero, ¿verdad? Ajá, otra más. Unita más y seguimos porque hay bastante que hablar. Gracias, Sebastián. Todo bien. ¿Ok? Vamos a ver, alguien más, por favor. Me queda diferencia de proporciones, relaciones de varianzas. A ver. A ver. A ver. Rápido, por favor, rápido. Rápido. Se les dejo que busquen. Mis queridos jóvenes, estas afirmaciones, o la estadística pide que este tipo de afirmaciones de las que estamos hablando se les haga prueba. Y la prueba de hipótesis es muy sencilla, mis queridos jóvenes. En términos generales, una prueba de hipótesis estadística implica contrastar dos hipótesis mediante el uso de evidencia, punto. Las pruebas de hipótesis no son más que eso, contrastar dos hipótesis mediante el uso de evidencia. Todo libro de estadística, o casi todo libro de estadística, para llegar con mejor comprensión de este tema, siempre va a sacar este ejemplo. Bueno, les voy a poner un ejemplo que es un poquito más vivaz, ¿no es cierto? Con el permiso de cualquiera de ustedes. Clarence David, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, Clarence? Justito se ha ido, ¿no es cierto? Pero justito se ha ido. Jefferson Hernán, ¿estás por aquí? Buenas tardes, Inge. Sí. ¿Cómo te va? Ok, Jefferson. Disculpa la indiscreción. ¿Tienes novia? No. Ok. ¿Has tenido en algún momento de tu vida novia? Sí. Ya, ok. ¿Hace cuánto fue la última vez que tuviste una novia? Hace 3 años. Ok. Digamos que, para que me ayudes en el ejemplo, que solo fue hace 6 meses, ¿ya? ¿De acuerdo? Terminaste con ella hace 6 meses. Fue doloroso, fue traumático, fue horrible. Pero terminaste. Y viene uno de estos días. Jefferson. ¿Cómo se llamaba? Disculpa. ¿O no se puede saber? No. Ok, no se puede saber. Viene tu exnovio. Jefferson, vas a ser padre. Ya. Solo de verle la cara nomás, pálido, ¿no es cierto? Imagínate, no le has visto 6 meses y viene con la inmensa noticia de que vas a ser padre. Permíteme pintarte un escenario más básico todavía. Vos no, ya no quieres saber nada de ella, terminaste, sabes, ¿cómo sabes decir? Sabes cerrar ciclos y terminaste, ¿no es cierto? Así que tú le dices muy honestamente, porque lo piensas, ¿verdad? En verdad, ese guagua no es mío, ¿ok? Claro, la lógica nos dice que si ella insiste en que es tu guagua, te va a poner una demanda, ¿sí o no? Cuénteme usted entonces. ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedes saber tú? No yo, perdón. ¿Cómo puedes saber tú si en efecto eres el papá del bebé que está en camino? Entonces, el bebé tiene que tener a lo mucho 6 meses. No, pues hijo, si te dice vas a hacer es porque 6 meses todavía está en la pancita. ¿Qué pasó? Pues guagua. Por eso, ¿Cierto? a los 6 meses tiene que estar embarazada. Ok, ya digamos que sí, los tiempos coinciden. Ya. No me está siguiendo, hombre. Ya viene con pancita de 6 meses a decirte este es tu guagua, eso quiero decir, ¿ya? ¿De acuerdo? Viene con una pancita de 6, 7 meses a decirte ese es tu guagua. ¿Sí? ¿Vos no quieres saber nada? ¿Qué es lo que va a hacer ella? Recurrir a la ley. ¿Y qué te va a pedir la ley?
evidencias. ¿Cuál es la evidencia? O sea, ¿hace qué tiempo estuve con ella? No, guauito, cuidarse mucho, vea usted todavía, le falta. Le va a pedir una prueba de ADN nomás, pues, hijo, ¿no es cierto? Ya ves, las manos, 3 manos levantadas, 3 niñas, güey. Las Pero la 3. prueba no sería después. No, pues inmediato, ¿para qué otra cosa? O sea, claro, sí te entiendo, cuando ya nazca, a eso vamos, eso querías decirme, ¿no? Claro, o sea, obviamente no va a ser a los 6, aunque sí hay cómo, pero bueno, eso ya es meternos en otra cosa. El punto es que ya, digamos que tienes el guagua de días en las... ¿No es cierto? Te va a pedir una prueba. Entonces, a lo que yo quiero ir es esto. Una prueba de hipótesis, en general, es del contraste de 2 hipótesis, ¿sí? Y la una siempre es el estado normal de las cosas, sin que haya pasado nada. La hipótesis en la que Jefferson no es el padre del crío. Y la otra, Jefferson es el padre del crío. No, o de la cría, como quieran ustedes, ¿sí? Esas son las 2 hipótesis en contraste, ¿verdad? Ella dice que si eres, vos dices que no. ¿Cómo se diferencia y cómo se dilucida? Sencillo, aportando evidencia a cualquiera de las 2 afirmaciones. Generalmente, tú no tienes que demostrar que no eres del papá. Es la mamá la que tiene que demostrar que lo eres. En otras palabras, la evidencia de la que estás hablando la vamos a meter aquí. Aquí es donde tiene que entrar la evidencia, ¿sí? La prueba de ADN va a proporcionar la evidencia en la que va a cambiar tu estado, ¿no es cierto? Tu estado natural era no ser papá. Y tu exnovia te mostró un bebé, tú dijiste no es mío, pero ella te pide una prueba de ADN y la prueba va a decidirse sí o sí no. La evidencia, nunca mejor dicho, viene de una muestra muy simple de saliva, ¿sí o no? No sé, así es la cosa. Y los jóvenes, en estadística, tal cual, la evidencia proviene de la experimentación. Y la experimentación es la toma de muestras. Entonces, queridos jóvenes, lo que vamos a hacer en una prueba de hipótesis es contrastar 2 hipótesis. La estadística llama a estas hipótesis hipótesis nula e hipótesis alterna. Nula y alterna. ¿Sí? H0, hipótesis nula, HA, hipótesis alterna. ¿De acuerdo? La estadística también dice que las muestras van a proporcionar la evidencia. Y la lógica es muy sencilla. Si la evidencia apoya a la hipótesis alterna, pues nos iremos por allá. Pero si la evidencia no da suficiente soporte a la hipótesis alterna, nos quedamos con la hipótesis nula. La hipótesis nula es el estado natural de las cosas, el estado antes de que pase algo. ¿Sí? La hipótesis nula es lo que se considera como normal, lo que se considera como común, corriente. ¿Sí? La hipótesis alterna solo nos habla de un posible cambio de la hipótesis nula. Entonces, la evidencia no se utiliza para apoyar la hipótesis nula, se utiliza para apoyar la hipótesis alterna. Es común entenderlo con el ejemplo del libro que es clásico, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ley respecto a una persona? Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, si nosotros tratamos de ver esto desde este punto de vista, ¿sí? Una vez más, mis queridos jóvenes, la hipótesis nula es que el acusado es inocente. La inocencia es el estado natural de las personas. Desde el punto de vista legal estoy hablando, ¿no? ¿Sí? La inocencia es el estado natural de una persona. ¿De acuerdo? Toda persona es inocente hasta que no se demuestre
porque lo contrario resume muy bien lo que estamos diciendo, porque ahí la hipótesis alterna es el acusado es culpable. Y cuando hay un juicio, cuando hay un procedimiento legal, al acusado no le corresponde probar su inocencia, ¿verdad? Al acusador le corresponde probar culpabilidad, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, una vez más, mis queridos jóvenes, la evidencia ingresa por acá a tratar de encontrar fuerza para la hipótesis alterna, no para la hipótesis nula. La hipótesis nula es a priori la verdad, ¿sí? Y una prueba de hipótesis lo que trata de hacer es encontrar evidencia suficiente para refutar esa verdad. Una persona a priori es inocente. Un proceso legal trata de encontrar evidencia que refute esa inocencia. ¿Sí? No es al revés. Si a ustedes en algún momento, Dios no quiera, les toca atravesar un proceso legal, ustedes no deben demostrar su inocencia, sino que quien les acusa debe demostrar su culpabilidad. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces en estadística es exactamente igual. Ok, yo afirmo algo respecto a una media, perfecto. Tengo que establecer la hipótesis alterna, tomar muestras y ver qué me dice la evidencia respecto a esas afirmaciones. Es muy sencillo desde el punto de vista conceptual. ¿Preguntas, por favor? Entendamos con un ejemplito, ¿sí? Entendamos con un ejemplito. Tengo un ejemplito aquí que es muy sencillito. Es el ejemplo de cabecera de Navidi. Decidí usar otro este semestre porque ya estaba harto del otro ejemplo que estaba usando. Ahí vamos. La emisión de óxidos de nitrógeno en motores de combustión es un problema ambiental súper importante, mis queridos jóvenes. Los óxidos de nitrógeno en el aire son los responsables principales de la producción de algo que se llama smog fotoquímico, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces sí, tanto a nivel de vehículos móviles como a nivel de motores fijos como generadores, es importante que produzcan la menor cantidad de NOx posible, ¿sí? NOx, las personas que siguen básicos conmigo ya me habrán escuchado, reúne las diferentes familias de óxidos de nitrógeno, NO, NO2, N2O5, ¿de acuerdo? En general están ahí englobados todos los óxidos de nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, mis queridos jóvenes, imagínense esta empresa. Produce unos bellos motores con una media de emisión de 100 miligramos por segundo, dice, ¿no es cierto? Y llega una ingeniera talentosa, un ingeniero muy voluntarioso, y dice, ok,
ok, yo le puedo modificar su motor para que baje la tasa de emisiones. El gerente le dice, ok, demuéstreme. Como no puede fabricar un montón de motores, le dice, le voy a dar chance a que produzca 50 de sus prototipos, y si con eso me convence, pues yo voy a producir la nueva línea. ¿Y se fijan ustedes? Entonces aquí la pregunta es, él construyó los 50 prototipos, el ingeniero construyó los 50 prototipos, y los 50 tienen una media de 92, con una desviación estándar de 21. ¿Sí? La pregunta es, con esta información, ¿estoy demostrando que bajó la tasa de emisión? En otras palabras, con esta información, ¿estoy dando luz verde a construir, a cambiar de modelo y construir la nueva serie de motores? ¿Sí se dan cuenta por qué la estadística es útil para decisiones económicas? Aquí le estoy embarcando a la empresa en una aventura de unos 10 milloncitos de dólares, ¿sí? ¿Y se fijan ustedes? Entonces, imagínense Emily Nayeli, responsable de la construcción de estos nuevos motores. Construyó los 50 durante 6 meses a la empresa. En el proyecto piloto le costó $200,000, y le dice al gerente, ahí está, 92 de media, 21 de desviación estándar. Pero el gerente general, que sabe de estadística, dice, con ese 92 de media muestral, usted no me demuestra nada. Hágame la prueba estadística del caso. ¿Está claro el concepto de lo que estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba de hipótesis para la media de la concentración de monóxido, de óxidos de nitrógeno. Eso es lo que vamos a hacer. Y sobre la base de esa hipótesis, sobre la base de esa prueba, pues nosotros vamos a decidir. Pusimos el nuevo motor. En ese punto del camino, mis estimadas y estimados guaguas, entonces, vamos a seguir paralelamente este problema con la metodología para desarrollar o aplicar pruebas de hipótesis. Cuando uno va a hacer esto, entonces, lo primero que tiene que hacer es identificar el parámetro objeto de prueba. Yo no sé si ustedes ya saben, pero a primera vista lo que parece tan obvio no lo es tanto. En la clase de hoy me di cuenta que todavía no distinguimos medias, de proporciones, de desviaciones, de diferencias, de relaciones, ¿no es cierto? ¿Sí se dieron cuenta de eso? Y es muchísimo, ¿por qué? Porque igual que cuando construyen intervalos de confianza, yo no voy a construir un intervalo para la varianza usando la distribución de la media. Tengo que escoger bien la distribución muestral que tengo que usar, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo. Si no identifico bien el parámetro, me voy a equivocar. En el caso de nuestro ejemplo, está claro que vamos a hablar de la media de la concentración, ¿no es cierto? De la concentración de monóxido de carbono, de la velocidad de emisión, perdón, de óxidos de nitrógeno en estos motores. En general, una vez más, observen esto, por favor. Cuando nosotros vamos a hacer pruebas de hipótesis para la media, la evidencia muestral viene proporcionada por X media. Si voy a hacer pruebas de hipótesis de la varianza, la evidencia muestral me la proporciona la varianza muestral. Para la media de Poisson, poblacional muestral. La proporción P minúscula, P techito. Diferencia de medias, ν2 menos ν1, X2 menos X1. Diferencia de proporciones, diferencia de proporciones poblacionales contra diferencia de proporciones muestrales. Y relación de varianzas poblacionales con relación de varianzas muestrales. ¿Sí? Entonces, observen, por favor. Las pruebas de hipótesis consisten en afirmar algo respecto a los parámetros. Respecto a ellos, yo afirmo algo. ¿Sí? ¿Y con qué compruebo?
con la evidencia muestral que me dan los estadísticos. ¿Sí? El parámetro afirmo y pongo a prueba usando el estadístico. ¿De acuerdo? Yo no voy a hacer afirmaciones respecto a X media, no voy a hacer afirmaciones respecto a S. ¿Por qué? Porque son estadísticos, ya los conozco. Voy a hacer afirmación respecto a los parámetros y a ver qué tan lógicas resultan estas afirmaciones usando el valor de los estadísticos. Y si ustedes me están siguiendo, se darán cuenta que no tengo que usar solo el valor del estadístico, sino también la distribución muestral de ese estadístico. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, por favor, en este primer caso, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que estamos hablando de la media poblacional de la velocidad de emisión de NOx, ¿no es cierto? En los motores fabricados por esta empresa. En otras palabras, estamos haciendo una afirmación respecto a new, ¿verdad? Identificar el parámetro que voy a probar. Identificar el parámetro que voy a probar. Parece banal, parece simple, parece innecesario decirlo, pero la experiencia ya me ha enseñado que aquí nunca es suficiente poner demasiado énfasis porque se me confunden mucho entre parámetros y parámetros, mis queridos guaguas. Caterina Alexandra. Presente, Inge. Dayana Damaris. Presente, Inge. Jorge David. Presente. Alejandro Sebastián. Presente. Matius Iván. Presente, Inge. Ricardo Emilio. Presente, Jem. Amanda Michelle. Presente. Sebastián Eduardo. Presente, profe. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Eliana. Analía del Pilar. Presente. Emily Nayeli. Presente. Carla Nayeli. Presente, Inge. Víctor Andrés. Yulisa Elizabeth. Presente, Inge. Pamela Belén. Presente, Inge. Randy Ariel. Presente, Jem. Marco Charles. Presente. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Presente. Ana Michelle. Emily Paola. Presente. Ana Belén. Presente. Lisbeth Noemí. Presente. Anthony David. Presente, Jim. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, tuve un problema de audio, voy a repetir unos 4 atrás porque tuve un problemita y yo no les escuchaba. A ver, va de nuevo. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Presente, Inge. Ana Michelle. Emily Paola. Presente. Ana Belén. Presente. Lisbeth Noemí.
Presente. Anthony David. Presente, Jim. Michael Anthony. Presente. Yadira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente. Kevin Sebastián. Presente. Priscila Micaela. Presente, Inge. Gisela Lisette. Presente. Denis Alexander. Marco Efraín. Presente. Anthony Ricardo Morales. Marcelo Mar. Presente. María José. José David. Presente. Presente. Silvia Carolina. Marlon Jefferson. Presente. Jocelyn Vanessa. Presente. Marcos Josué. Presente, Jim. Steve Paul. Presente. Karina Janet. Presente. Brian Alexander. Vanessa Montserrat. Presente. Carol Catherine. Presente, Inge. Clarence David. Presente, Jim. Stephanie. ¿Dónde andabas hace rato que pregunté por ti? Presente. No había. En serio, Jim. ¿Dónde Posiblemente. estabas? ¿Cómo que en serio? Claro que en serio. Que capaz no le escuché porque salía a espantar la palabra que estaba comiendo, la comida de los pollos. Entonces, por eso le digo en serio. Disculpa si no pude estar. Jefferson Hernán. Presente. William Steven. Presente. Henry Alexis. Presente, profe. Martín Alejandro y Doménica Estefanía. Presente, Jim. Doménica. Listo. Sí, sí, claro. No creo que seas Martín, la verdad, ¿no es cierto? Ok. Listo. A ver, no se olviden. A ver, Jorge, ¿cuál es la pregunta? Jorge David. Jim, ¿cómo le va? Lo que sucede es que ahorita acabo de hablar con el paralelo y también con la presidenta del otro curso y están pidiendo tutorías. Entonces queríamos saber qué día puede darnos la tutoría. Coordinen con las ayudantes. Ellas les van a ayudar más que yo en esta parte del camino. Pero lo que les puedo advertir es que la tutoría martes o miércoles a lo sumo, porque jueves ya es la prueba de básicos. Y estoy seguro que ellos también me van a pedir tutoría el martes o el miércoles. Así que quienes primero se pongan de acuerdo, porque yo estaré en las dos tutorías, pero no puedo dar las dos al mismo tiempo. Así que eso es. Anthony Ricardo, cuéntamelo todo. ¿Qué pasó contigo? ¿Se me escucha? Creo que Sí, señor. Se me escuchaba antes. Sí, que presente 2 veces. Sí, dijiste presente 2 veces. Acá no llegó como ni una, pero bueno, ya te puse. Entonces, el tema de la tutoría, mi estimado Jorge y demás, tiene que ser para mañana o tiene que ser para el miércoles. Ahora no sé qué tanto les sirva si es que no han avanzado en el deber. ¿Hasta qué fecha les puse, hasta qué plazo les puse el deber? Esto es el miércoles. Con más razón. Ahí ustedes verán, pero yo ya voy a hablar con Doménica y con Sabina para coordinar, porque en esto de manejo de intervalos de confianza, ellas les pueden ayudar mucho. Obviamente yo también voy a estar, pero ahí me ayudan más las ayudantes. Eso es lo que te puedo decir. ¿De acuerdo, Jorge? Listo, ya. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hay pruebas. ¿No se dieron cuenta? No han estudiado nada. Siempre, bueno, a veces suena horrible no hacer excepciones porque sé que hay personas que sí están estudiando,
pero yo veo que la mayor parte no. Había una mano alzada por ahí, con gusto escucho quién eras. Las personas que quieren salir pueden hacerlo, ¿no? Ya se acabó ahora. Alguien tenía una mano alzada por ahí y la volvió a bajar, se arrepintió, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta antes de irnos, por favor? ¿Alguien? Nadie. Doménica, ¿cómo estás? Pueden salir si quieren, ¿no? Pregunta. ¿Hasta qué tema nos va a tomar de estadística aplicada? Intervalos de confianza. Ok, gracias. Todo lo que es intervalos, incluido lo que les mandé a consultar. ¿Sí? Por eso, ojo, que el deber está con una fecha previa a la prueba, porque ese deber está muy bueno para que estudien. ¿Sí? Así que a trabajar. Yo les dije ya, les vengo cantando pruebas hace 15 días. No me han parado bolas más. ¿Ok? ¿Algo más, por favor? Listo. A ver, Marco Charles, cuéntamelo todo. Sí, es intervalos de Disculpen confianza. que con respecto a la hora en la que se nos va a tomar, con respecto a la hora en la que se nos va a tomar la prueba, ¿hay alguna hora tentativa? Claro, a las 9 de la mañana. ¿Por qué no, Gisela? Las horas no tienen clases. No, estaba pensando en que... Me hiciste así. Ajá, por eso quedé así, no me acordaba. La verdad, a las 9 de la mañana está mucho, sobre todo porque los que van a dar básicos me van a decir con qué tiempo estudio, si la de básicos es en la noche del jueves. ¿No es cierto, Gisela? Entonces, la hora de la prueba de estadística puede ser a las 2 de la tarde, no, a las 2 es clases de básicos, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, del viernes. ¿De acuerdo? Ahí hay que ponerse de acuerdo ambos paralelos. El punto es, mis queridos jóvenes, que una vez más les dije que ahí va a haber prueba. Y me da mucho dolor de corazón que no hayan usado el fin de semana para estudiar un poco. Se nota que no lo hicieron. Estudien, tienen 3 días. ¿No van a dormir, capaz? Estudien. Que tengan muy buena tarde, guapas. Buenas tardes, Hasta luego, profe. Buenas tardes, Jim.